¿Has escuchado un silbido en la oscuridad? Dicen que si el sonido parece lejano, el silbón ya está sobre ti. Esta es la leyenda que por generaciones ha helado la sangre de los llanos venezolanos. En los rincones más profundos del folclore venezolano, donde la selva murmura secretos ancestrales y las noches se llenan de misterios sin resolver, surge una de las leyendas más escalofriantes jamás contadas, la del Silbón. Este espectro, que ha aterrorizado a generaciones, no es un fantasma común. Se le describe como una figura alta y delgada, cuya silueta se recorta contra el crepúsculo, infundiendo un pavor primario a quienes tienen la desgracia de cruzar su camino. Pero lo que lo hace verdaderamente único y aterrador no es solo su apariencia lúgubre, sino la macabra carga que lleva consigo, un saco repleto de los huesos de su propio padre, a quien, según la leyenda, asesinó en un acto de parricidio tan brutal que lo condenó a vagar por la eternidad. La mera visión de este saco, con su ominoso contenido, es suficiente para helar la sangre de cualquiera que lo presencie. El elemento más distintivo y, quizás, el más inquietante del silbón es su silbido. No es un silbido cualquiera, se dice que es un sonido fantasmal, una melodía etérea que se filtra a través de la noche, anunciando su presencia y sembrando el terror en los corazones de quienes la escuchan. Este silbido, portador de una advertencia sobrenatural, es la firma sonora de la entidad, un eco lúgubre de su condena perpetua. Cada nota parece arrastrar consigo el dolor, la locura y la desesperación de su existencia, resonando en los valles y llanuras como un presagio de fatalidad. Es el preludio a la aparición de la figura espectral, la banda sonora de la pesadilla que está a punto de desatarse, un anuncio inconfundible de que el Silbón está cerca y que la oscuridad de su leyenda cobrará una nueva víctima. La leyenda del Silbón, arraigada en el folclore venezolano, es una narración escalofriante que se ha transmitido de generación en generación, cimentando el miedo en los corazones de quienes la escuchan. La historia central gira en torno a un acto horrendo que condenó al Silbón a una existencia de tormento perpetuo. Se dice que este ser espectral fue una vez un joven de temperamento violento, envuelto en un ciclo de desobediencia y rebelión contra sus padres. Las versiones de la leyenda varían en los detalles específicos del incidente, pero la esencia de la tragedia sigue siendo la misma, una brutal confrontación con su propio padre, que culminó en un parricidio inimaginable. Este acto atroz, impulsado por la rabia, y según algunas versiones, por la insolencia de demandar las entrañas de su padre para comer, es el punto de inflexión que lo transformó de hombre a espectro. La leyenda, más allá de entretener, también funciona como una advertencia moral. Un recordatorio sombrío de las consecuencias de la desobediencia y la violencia familiar, resonando con la rica tradición oral de Venezuela que a menudo entrelaza el terror con lecciones éticas profundas. Tras cometer el impensable crimen de descuartizar a su propio padre y depositar sus restos en un saco, el joven fue confrontado por su abuelo, quien, horrorizado por la barbarie de su nieto, impartió una maldición que lo condenaría por la eternidad. Que vaga sin rumbo con ese saco a cuestas, y que nadie le perdone, se dice que exclamó el abuelo, sellando el destino del parricida. Esta maldición no solo lo sentenció a una existencia errante, sino que también ató la esencia de su crimen a su condena, obligándolo a cargar eternamente los huesos de su padre en el mismo saco que usó para deshacerse del cuerpo. Transformado en el Silbón, su figura alta y delgada, junto con el peso incesante de su macabro fardo, se convirtió en un símbolo de su culpa imperecedera. La leyenda detalla cómo, incluso su madre y su hermano, al presenciar la atrocidad, se unieron a la condena, alimentando la furia de su maldición y sellando su destino como un espectro aterrador. Así, el Silbón no solo es un fantasma, sino una manifestación andante de un crimen filial, condenado a una penitencia sin fin, vagando por los llanos venezolanos, un recordatorio perpetuo de su pecado imperdonable. Según la leyenda, el Silbón no es un espíritu que actúe al azar, sino que sus ataques tienen un propósito macabro y selectivo. Se dice que sus víctimas predilectas son los hombres con inclinaciones hacia el coqueteo excesivo y aquellos que se entregan a la bebida sin control. Es en el crepúsculo, esa hora liminal donde la luz del día se desvanece y las sombras de la noche comienzan a extenderse, cuando el Silbón se manifiesta.
Esta elección del momento no es casual, el crepúsculo es un instante de vulnerabilidad y misterio, perfecto para la aparición de un ser de ultratumba. Su figura alta y delgada se recorta contra el horizonte, y el temido saco es visible a su lado. Se dice que antes de abalanzarse sobre su presa, el Silbón realiza un acto espeluznante, vacía el contenido de su saco en el suelo, dejando caer los huesos de su padre con un sonido seco y perturbador. Este gesto, cargado de simbolismo, es una macabra puesta en escena antes de que el horror se desate por completo. Una vez que los huesos han sido esparcidos, el Silbón se acerca a su víctima, que a menudo se encuentra en un estado de embriaguez o distraída por sus propios vicios, lo que la hace aún más vulnerable. La leyenda no especifica cómo se lleva a cabo el castigo exactamente, pero la implicación es siempre fatal. El miedo a este espectro ha servido durante generaciones como una forma de moralizar el comportamiento, instando a los hombres a la moderación y la fidelidad. La historia del Silbón, con sus víctimas elegidas y su inquietante ritual previo al ataque, es un recordatorio sombrío de las consecuencias que pueden acaecer a quienes se desvían del camino. Es una advertencia que resuena en las noches llaneras, un eco de que, en ciertos lugares y bajo ciertas circunstancias, las viejas leyendas pueden cobrar una vida aterradora y muy real. Es el momento en que la fiesta y la despreocupación se transforman en una pesadilla de la que es imposible despertar. El elemento más escalofriante y distintivo del Silbón es, sin duda, su inconfundible y enigmático silbido. Aquel que percibe un silbido lejano, puede buscar refugio o apresurar el paso, sin darse cuenta de que cada sonido distante lo acerca más al horror. Este engaño auditivo, combinado con la oscuridad del crepúsculo y la soledad de los caminos, maximiza el terror y disminuye la capacidad de reacción de sus víctimas, dejándolas vulnerables ante esta figura espectral que juega con sus sentidos antes de reclamarlas. En un encuentro inoportuno con el Silbón, cuando su presencia se cierne sobre ti y el escalofrío de su leyenda amenaza con consumirte, la única esperanza reside en dos sonidos muy específicos, dos elementos que, por alguna razón misteriosa y ancestral, logran infundirle un terror paralizante. El primero es el ladrido de un perro. No un gruñido leve o un gemido, sino un ladrido fuerte, persistente y lleno de autoridad, capaz de romper el velo de silencio y miedo que el Silbón teje a su alrededor. Este sonido, que para muchos es señal de compañía y protección, para este espectro es un presagio de huida. Parece despertar en él una fobia atávica, una aversión profunda que lo obliga a retroceder, a abandonar su persecución y a desvanecerse en la oscuridad de la noche, dejando atrás solo el eco de su silbido decreciente y el aturdimiento de su casi víctima. El segundo baluarte contra la amenaza del Silbón es el inconfundible sonido del cuerno de caza. Un estruendo potente, grave y resonante, que atraviesa la quietud del ambiente y parece resonar en las profundidades de la memoria ancestral del espíritu. Este sonido, asociado quizás a la persecución de criaturas en la naturaleza, o tal vez a la invocación de fuerzas más primarias, tiene un efecto similar al ladrido del perro, un pánico repentino que lo impulsa a la retirada. Si logras emitir o hacer sonar un cuerno de caza en su presencia, el Silbón se desorientará y buscará refugio, huyendo de una fuerza que no puede comprender ni controlar. Estos dos elementos, aparentemente tan mundanos, se convierten en la única defensa tangible ante una criatura sobrenatural, ofreciendo un tenue rayo de esperanza a aquellos que se atreven a vagar por los senderos solitarios donde el Silbón acecha. El Silbón no es solo una leyenda para asustar, sino un recordatorio del peso de nuestras acciones. Y aunque muchos digan que son solo cuentos, más de un viajero ha jurado escuchar ese silbido en la lejanía. ¿Te atreverías a caminar solo por los llanos en la madrugada? Déjame tu respuesta en los comentarios, y no olvides suscribirte si quieres más historias de terror latinoamericano.